Bienvenidos a La Silla Vacía, esto es periodismo independiente sobre política y poder. Un saludo a toda la gente que se conecta por el Canal 1 y por el YouTube de La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, editor general, y hoy vamos a hablar de la nueva reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro. Estamos desde la redacción. Y hoy estamos de nuevo con Paulo Manrique. Paulo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía y es periodista de datos. También hace parte de nuestro laboratorio de inteligencia artificial. ¿Qué más, Paulo? ¿Cómo le fue en esa rueda de prensa? Bien larga, pero bien, bien. Larga, a ver, fue una presentación rara de una tributaria. Hay que decir, Petro está haciendo lo mismo que terminan haciendo todos los gobiernos en Colombia desde hace muchos años, y es que no logran tener solamente una reforma tributaria en su gobierno, sino que son en promedio siempre dos. Entonces aquí intenta la segunda en el año más difícil, que es el último año, cuando ya el Congreso está un poco en campaña, cuando su capital político se ha diluido, ¿no? Sí, y ahí se nota que igual como hay una presión y hubieron muchas preguntas y siempre está como el elefante en el cuarto de qué tan posible era esa reforma de la que estaban hablando. Sí, y yo creo que empecemos ahí. Tengo la nota que publicamos y donde está un poco la foto, las claves de la tributaria, una de las más ambiciosas de la historia, y está la foto del ministro. Generalmente, cuando tiene fuerza, eso hay una cantidad de gente. Ahorita estaba como con la directora del DAPRE, con un par de senadores del pacto, pero fue una cosa muy privada, digamos. Sí, estaba también por detrás el que sigue de encargado en la DIAN, Ginás. Sí, o sea, en la DIAN hay un funcionario en encargo hace meses y todavía no se ha nombrado a nadie en propiedad, que Ginás estaba en la UIAF, que salió de ahí en medio de un escándalo porque le filtró a Petro una información de Pegasus, etcétera, y ahora llega a la DIAN y es el encargado de recoger nuestros y sus Y por impuestos. lo menos él dijo cuando entró que él no quería acabar el año en la DIAN, que él tenía ganas de irse. Esta gráfica que le voy a poner es de nuestros colegas de Valora Analytic y hace, no, le ardió. Buena la gráfica, me Buena la gráfica, sí. Lo que hace es como mostrar la ambición del recaudo de las pasadas tributarias desde el gobierno de Juan Manuel Santos hasta el de Iván Duque. Y ahí lo que uno puede ver, obviamente aquí habría que hacer un ajuste a precios constantes, que usted habría hecho, Pablo, estoy seguro, pero se ve que las dos reformas, las últimas de Gustavo Petro, son reformas enormemente ambiciosas en lo que aspiran a recaudar. La de José Antonio Ocampo, 19 billones de pesos, casi 20 billones de pesos, y luego esta segunda de 26 billones de pesos. Sí, ahí hay una barra que no está porque fue una tributaria que no pasó, que fue la que presentaron, pues la segunda tributaria que presentó el gobierno, que era de 11 billones de pesos. Para ser rigurosos, esta no es una reforma tributaria, sino una ley de financiamiento. ¿Eso qué significa? Que es una reforma tributaria para financiar un presupuesto. Por eso le ponen ley de financiamiento y no reforma tributaria. Y ya voy a hablar del presupuesto, solamente quiero como enmarcar la discusión que vamos a tener usted y yo ahorita acerca de estos impuestos, cuánto subiría la cerveza, la gasolina, etcétera, en decir, esta tributaria hay que mirarla como una propuesta inicial y no como la reforma que va a pasar. Es decir, tiene por delante un tiempo de negociación que va a ser muy álgido. Sí, y una cosa que además a mí me extrañó, por ejemplo, por cómo se venía dando, cuando le preguntan por eso, el ministro Ávila dice que él está dispuesto a negociar y además muchas fuentes nos dicen que la razón por la que van tan fuerte con una tributaria que ya vamos a ver que es súper ambiciosa, de 26 billones, es también para tener margen de decir, bueno, ya no se lo hago de 26 millones, sino se lo hago de 14. Y entonces voy a hablar del presupuesto porque en esa negociación el presupuesto es clave. Como esta ley de financiamiento se necesita para recaudar la plata necesaria que el gobierno quiere pedirle al Congreso en el presupuesto, es decir, el Congreso tiene en su labor de representación unas funciones muy importantes, que es aceptar los impuestos que quiere el gobierno, que tiene iniciativa legislativa, y además aprobarle el presupuesto. Por primera vez en la historia, no lo hizo el año pasado, y entonces el presupuesto se decretó. Sí. En ese tiempo el gobierno rompió la regla fiscal, que era como un tope que le ponía un tope de deuda,
Y aún así, en la presentación del nuevo presupuesto, que ahí tengo esta línea en aumento, no se fijen tanto en los números, que están bien chiquitos, pero fíjense en la curva, cómo se empina hacia el final. Entonces teníamos un presupuesto decretado de 502 billones de pesos. De 511. Gracias, 511. Y el proyecto de presupuesto que envió el gobierno al Congreso para ser aprobado antes de octubre Sí. es de 556, que son 40 y péguele 43, 44 largos billones de pesos, Sí. de los cuales 26 justifican con esta tributaria. Ok. Aquí, de nuevo, en esta discusión presupuestal es compleja, pero es muy importante entender que el gobierno no tiene la plata suficiente para pagar lo que quiere gastarse, ¿cierto? Entonces, un pedazo lo consigue por deuda y otro pedazo, estos 26 billones, los necesita de la tributaria, ¿cierto? Sí. Sí, hay otras fuentes que es como la plata que les dé Ecopetrol, que además cada vez pues, es menos por el tema de los dividendos, pero sí, son esas dos fuentes. Sí. Y ahí hay un poquito la discusión que la podemos dar un poquito más tarde, que es la discusión de, pues, si no aprueban esto, también existe la posibilidad de que esos 26 se cubran con más deuda, que como no estamos en regla fiscal, pues les da la libertad de hacer eso Claro, si quisieran. la regla fiscal es una ley que le pone a usted un tope de cuánto se puede endeudar, lo que a su vez le pone un tope de cuánto se puede gastar. Exacto. ¿No? Y ahora, esta otra gráfica que teníamos en otra nota, esta fue la de la crisis fiscal. Sí. ¿No? Entonces, la línea verde es el déficit que tiene el gobierno, es decir, lo que le queda faltando cada año de lo que se gasta, ¿no? Y eso lo cubre con deuda. Tiene obviamente en 2020 una caída enorme, es decir, el déficit aumenta a casi 8 puntos, 7.5 Sí, esto una en la cosa pandemia, importante, no es lo que le queda a final de año, esto es el déficit de enero. el déficit de enero. O sea, porque el primer mes nos deja ver cómo va a comenzar el año, es el déficit. Y entonces ahí vemos, cuando la línea verde se va para abajo, es decir, aumenta el déficit, también aumenta la deuda. Eso es durante la pandemia de Iván Duque, que le deja al gobierno como una situación fiscal complicada. Sí. Ahí Ocampo y el comienzo de Bonilla se dan la pelea para bajar ese porcentaje, pero después con todos estos problemas de la crisis fiscal, vuelve y sube. Claro, y entonces logran reducir el déficit, que es como se sube la línea verde, y llega a menos 4.2% Del y PIB. ahora del PIB, y ahora en 2024 vuelve a aumentar el déficit, es decir, el gobierno otra vez está gastando más plata de la que tiene, y la línea roja muestra el aumento en la deuda como porcentaje del PIB. Sí. ¿Cierto? Que llega ya a niveles casi similares a los de la pandemia, de más de 60% del PIB. Sí, ahí viendo esa gráfica hay una cosa muy importante que toca tener en cuenta, que es, si hubiera regla fiscal, la gráfica roja debería, en lo ideal, estar por debajo del 60 y en lo máximo, máximo, estar por debajo del 70. Claro. Y va hacia arriba. Y la verde debería terminar el año, no empezar el año, por debajo del 7 o el 6, dependiendo los indicadores de crecimiento del PIB. Y esto pues lo hemos dicho en varias de las investigaciones y reportajes que usted ha hecho, es un problema estructural de las finanzas del Estado colombiano que se ha agravado mucho durante este gobierno y que le va a pasar la factura al siguiente. Sí, con más fuerza, porque cada que uno patea el problema se vuelve más grande, porque generas más intereses, generas más inflexibilidades en el presupuesto, y además políticamente un presidente darse la pelea de bajar el presupuesto relativo al del gobierno anterior, pues es muy difícil. En la rueda de prensa en la que usted estuvo, ahí estaba un periodista que se llama Oscar Medina, que hace el cubrimiento de Bloomberg aquí en Colombia, y él le pregunta, ministro, ¿usted tiene un plan B para esta reforma? Y Germán Ávila responde lo siguiente, ahí va. Por ahora, nuestra estrategia, nuestro planteamiento, nuestro objetivo es que sea discutido en el Congreso y que lleguemos a una conclusión. Justamente la misma pregunta que ustedes me están haciendo es la pregunta que nosotros le hacemos al Congreso. Si ustedes creen que no es conveniente aprobar la ley de financiamiento, entonces díganos cómo hay que financiar las necesidades de sostenimiento del Estado. Ahí estaba el ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, Germán Ávila, el Ocampo, Bonilla. Bonilla, Guevara,
el cuarto ministro de Hacienda, un recambio muy grande y un hombre poco conocido en el mundo de la hacienda pública, con poca trayectoria, ex M19 y calificado como un yes man. ¿Cierto? Él mismo llegó en su primera rueda de prensa, no esta, llegó diciendo que él no venía a contradecir al presidente. Y entonces ahí él dice, no hay plan, es decir, este es el plan, el Congreso debe decidir qué toma y qué deja y cómo soluciona el problema que tiene el presupuesto. Claro, ahí lo que él hace es esa pregunta de qué hacemos, de dónde sacamos la plata, si no pasa, es una pregunta que nos tienen que hacer a nosotros, es una pregunta que le tienen que hacer a los congresistas que no quieran aprobar el presupuesto, un poquito diciendo, nosotros no estamos evaluando eso Sí. y lo que pase, o sea, el plan B, si sí llega a suceder, es culpa de ustedes, no nuestras por no querer. Bueno, Pablo, ya vamos a ver la composición de esta reforma tributaria. Ya le voy a preguntar por las fuentes de ingreso como de estos 26 billones de pesos. Y eso lo vamos a hacer después de regresar de unos breves comerciales. Ya volvemos. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores. Seguimos en La Silla Vacía, estamos hablando de la reforma tributaria que presentó al Congreso el gobierno de Gustavo Petro, necesaria para financiar el presupuesto que también se discute en el Congreso. Y vamos a tocar aquí, Paula, entonces, la torta, básicamente la llamamos una torta, que es las fuentes del origen de todos estos recursos, de estos 26 billones de pesos. Entonces, ¿por dónde quiere empezar? Ya viendo la torta, empecemos de lo más grande al más chiquito. Ya viendo la torta, vemos las prioridades. El primero del que sacan gran parte de esos 26 es de impuesto al consumo, muy importante, incluyendo alcohol y tabaco. ¿Por qué? El vicio. El vicio. Usted le quería poner otro nombre en la nota, el placer. Alcohol y tabaco, o sea, yo sé, el ministro ha sido como el vicio y placer. Creo que el sentido acá, estos son bienes que no le hacen bien a la sociedad, entonces está bien como ponerles impuesto para fomentar que no se consuman tanto. Hay dos grupos, esos que son bienes, y el mismo ministro le dijo que generan externalidades negativas, que es que le hacen daño a la gente, y bienes que él siente que no son bienes de consumo de gente de a pie, sino que le pega unos cortes de ingresos altos. La línea roja que dice Ávila en varias ocasiones que le puso el presidente Petro era no toque la canasta básica. Vamos a ver que eso no es tan claro con algunos de los impuestos que ponen. Sí. Y yo no sé si en Colombia la cerveza hace parte de la canasta básica. Bueno, no en la canasta básica oficial, que es una lista de productos, pero no sé, la canasta básica de la colombianidad. En el consumo promedio. Sí. Entonces comencemos con consumo. Sí. Dentro de eso, morado de consumo, hay muchas cosas. La primera, que es la que usted ya dijo, es alcohol, es cervezas, whisky y vinos, Sí. que se sube el impuesto a 30%, pero también cambia el impuesto por carga de alcohol. Sí. Esto es, póngale que un doble impuesto. Esto es un 30% del valor de venta antes de IVA, más alrededor de 700 pesos, eso depende de una variable que se llama VLTs, pero alrededor de 700 pesos por cada grado de alcohol por litro que tenga. O sea, un whisky de 1 litro de 40 grados de alcohol me estaría poniendo 4 por 700 pesos, que es 7.000 pesos por botella, ¿no? Si es 700 por grado, no, 7 2 por... por no, 7.200 por 2, 7 por 4.000. 28, o sea, casi 30.000 pesos por botella. Exacto. Ok. Y igual, esto es una cosa muy importante que la gente no entiende, la gente está hablando, no todo ese precio se lo pasan al consumidor. Eso, hay parte de ese precio que se lo puede comer el productor del whisky, eso depende, eso se llama flexibilidad de la demanda, pero eso depende de qué tan dependiente sea la gente colombiana de la cerveza y el whisky. Este impuesto al IVA y al consumo tiene una cosa buena, es que son impuestos directos que usted puede cobrar
inmediatamente, no es como, no, usted gana un sueldo y después hace un reporte de renta y después define a la DIAN cuánto le paga, sino que lo paga de una en el tarjetazo, cuando le paga a un negocio formal, ¿no? Que es uno de los problemas, es que haya como una presión para que haya informalidad o contrabando o lo que sea. No, y además es plata que ayuda a la caja. En este momento el gobierno está sin plata en la cuenta de ahorros y plata que entra prácticamente cada mes. Claro. Conforme alguien compre es mucho mejor que renta que entra al final del año. Claro. Pero entonces en consumo no solo está sino está otro que ha pegado, pues que ha tenido mucho impacto, que es impuesto al consumo de entretenimiento. Sí. Ese también tiene el argumento de es solo para entretenimiento que le pega a los cortes de ingreso alto. Claro, Nos porque dice son boletas de más de 500.000 de pesos. más de 500.000 pesos. Cuando en la rueda de prensa le preguntaron al ministro, le pregunté además yo al ministro, él responde, ¿qué partido de fútbol vale más de 500? Casi ninguno. Ahí usted está diciendo una vaina súper importante y es que así lo va a presentar el gobierno a la opinión pública y al Congreso. Aquí estamos poniendo una cantidad de impuestos que le pegan sobre todo a los ricos y a los ultra ricos y usted, Congreso, no me la quiere aprobar, ¿no? Exacto. Que va pues, un poco en el discurso de lucha de clases y de ricos versus pobres, establecimiento, guerra, muerte que ha planteado el gobierno Petro en sus trámites. Además, en general es muy atractivo. No creo que nadie esté en contra de decir póngale más impuestos a los ricos. En general, ahí tienen los problemas que los vamos a discutir ahorita, pero en general es un discurso que es atractivo Claro. políticamente. Eso empieza a ser agua de alguna forma cuando vamos, bueno, entonces en consumo quieren recaudar casi 8 billones de pesos. Ahorita hablamos de mejoramiento de recaudo. Combustibles, casi 2 billones y medio de pesos. Antes de combustibles, déjeme decir, IVA que tiene que ver con combustibles. Listo. Un poquito, el IVA también le quitan exenciones y le ponen IVA a muchas cosas. Entonces, le ponen IVA le quitan la exención que tenía de IVA el turismo para los Sí. extranjeros, suben el IVA para temas financieros y ponen IVA en los combustibles, que ahí paso el tema de los combustibles. En combustibles hay diferentes impuestos. Sí. Está un nuevo impuesto de 1% a la venta nueva y producción nueva de carbono. Sí. Está un aumento al impuesto del carbono. El impuesto del carbono es cuando uno hace diferentes cosas, produce CO2 y a ti te cobran una tarifa fija por cada... Son sobre todo para las empresas. Exacto, por cada tonelada de CO2 para las empresas. Ese dato se subió. Se subió como, bueno, no voy a decir el dato para no decir mentiras, pero se subió sustancialmente. Y además, el tercero es que pues es el que es más difícil, que es que le normalizan el IVA a el ACPM y a la gasolina Claro. escalonadamente. Y entonces, esos son impuestos directos a la gasolina, pero como la gasolina sirve para transportar alimentos, para el transporte público, todo eso puede tener como unas presiones vía inflación o vía aumento directo de pasajes, fletes, etcétera, que podría repercutir en el precio de la canasta básica. Tanto en la canasta básica como en el crecimiento económico. Y eso es una pregunta que le hicieron también al ministro. Y Claro. el ministro... pues, Esa se la tengo, ¿no? Entonces, aquí donde cuando le preguntan sobre la canasta básica, esto es lo que dice Germán Habla. La preocupación por la reactivación económica, esa se parece a la pregunta que varias veces nos han hecho en relación con el tema de los incrementos del salario mínimo que van a incidir sobre el empleo y sobre la inflación, y lo que se ha observado es que es exactamente todo lo contrario. Estos incrementos en el salario mínimo han tenido un efecto de activación de la demanda agregada, de creación de una capacidad de consumo mayor de la sociedad y se han visto reflejados en mayores niveles de producción, crecimiento económico, mayores niveles de empleo y reducciones en la tasa de inflación. Y entonces ahí yo realmente no entiendo que está mezclando Germán Ávila. Es lo que dice, mire, nosotros con la idea de que el salario mínimo iba a subir la inflación, nosotros lo hemos subido históricamente y no ha tenido ese impacto. Ahora le voy a subir los impuestos a todo. Es que son cosas totalmente sí, distintas. lo que él dice es, todo esto viene, y lo dice así, viene de la misma teoría económica. Y la teoría económica que nos dice que subir la gasolina y esto va a bajar el crecimiento es la misma teoría económica que nos decía
que subir el salario subía, y eso no pasó, entonces como esta cosa es falsa, la otra también. Claro, pero yo entiendo digamos como la visión heterodoxa en teoría económica frente al salario mínimo. O sea, a la gente cuando suben el salario mínimo lo que lo pone nervioso es que suba la inflación, ¿cierto? Y que además aumente la informalidad. Pero digamos que uno sí entiende que va a aumentar el consumo porque hay más plata en la economía, sobre todo de la gente que tiene los ingresos más bajos. Ahí va la conexión, que él dice una cosa que además la gente está criticando que no es tanto verdad, y es, claro, pero es que nosotros estos impuestos los recogemos para invertir en la economía. Sí. Entonces, él dice, claro, sube el pero como yo invierto más en la economía, son más eficientes. Aquel problema es que esa plata, con la estrechez fiscal que tienen, se va a pagar deuda, se va a invertir en la economía, como dice el ministro, o se va a pagar funcionamiento. Claro. Cuando pasó la tributaria de José Antonio Ocampo, que era también del gobierno Petro, usted hizo un cálculo súper chévere luego de analizar como 10 millones de declaraciones de renta Agrupadas por... agrupada por cortes de ingreso de gastos, y usted encuentra que en el ingreso de gastos más alto, que los que declaran más de 100 millones de pesos al mes, y aquí tengo esta gráfica, se fueron más o menos 6.000 personas, Sí. ¿cierto? Porque ahí se subió el impuesto al patrimonio. Aquí de nuevo se vuelve a subir el impuesto al patrimonio. No solo se vuelve a subir, ahí hacen dos cosas. La suben casi para todos, pero mucho más para las Sí. cortes más altas, y además bajan la base. Bajar la base es gente que antes no pagaba porque no llegaba, ahora sí llega y le toca pagar. La gente a partir de los 2.000 millones de pesos de patrimonio declarado. Nosotros, otra vez en la rueda de prensa, le preguntamos al ministro, y el ministro dijo, eso no es verdad, no, eso no se van a ir, eso es una cartilla que dicen siempre, Sí. y eso no pasa, pero nosotros probamos que por lo menos con la de Ocampo sí pasó. A ver, y aquí un poco el argumento de fondo, y aquí para cerrar, es que cuando un gobierno pone impuestos de manera demasiado agresiva, asusta a los capitales, asusta a la inversión y asusta a la gente que inyecta plata para que la economía crezca. ¿Y a quién le termina pegando? A los que no tienen la plata ni el abogado para irse a otros lugares, que es la clase media alta. Claro. Entonces, esa carga impositiva tan grande termina no afectando tanto a los súper ricos, sino a los ricos y a los medio ricos. Como decíamos al principio, este es apenas el case inicial de una discusión que se va a dar en el Congreso. Le recomiendo la nota de las claves de Pablo, que tiene más detallitos ahí con cosas puntuales, pero de nuevo yo creo que esta reforma hay que mirarla como más abiertamente y menos en sus detalles, que son un poco los que empiezan a darse en la Ponerse en negociación discutir, legislativa. sí. Pablo, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Sigan conectados al YouTube de La Silla Vacía. Estos contenidos nos ayudan a sostener nuestro periodismo independiente. Nos vemos esta semana con más videos. Chao.